Estamos listos entonces para este segundo mensaje. Le he titulado el descanso sabático a este mensaje, el descanso sabático. Vivimos en una sociedad que no descansa. La cultura moderna celebra el trabajo constante y el rendimiento continuo. Trabajar de lunes a sábado o trabajar de lunes a domingo es algo habitual en nuestra sociedad. Pero lo habitual es descansar el día domingo. Eso es lo habitual. Día en que muchas iglesias tienen sus servicios religiosos. Algunos acomodando el día para que las personas puedan asistir y no tengan que lidiar con sus actividades, ya que el domingo lo tienen libre. Otros simplemente dicen que el día sábado fue abolido y que solo era para un mandamiento para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. La Biblia, desde el principio de la creación, Dios modeló un ritmo distinto. Uno en el que el descanso, la bendición y la santidad del tiempo juegan un rol importante. Y hoy quiero que veamos el propósito original del sábado. No como una simple ley antigua, sino como una herencia de la creación y una bendición para nuestras vidas hoy. Así que los invito a que con sus Biblias me acompañen a Génesis capítulo 2, al versículo 2. Génesis capítulo 2, versículo 2. Nos dice lo siguiente: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios terminó su obra al entrar en el reposo del séptimo día. En el hebreo, reposo, Shabbat, no significa dormir o descansar por fatiga, sino cesar para una actividad. El séptimo día es parte de la creación misma y no es un añadido posterior. Y esto entonces nos muestra que el ser humano no fue creado solo para producir, sino para disfrutar comunión con Dios en su tiempo santo. En el relato de la creación podemos ver que Dios bendice 3 sucesos. Y lo podemos ver ahí en Génesis, el primero, en Génesis capítulo 1, versículo 21. Ahí podemos ver estos 3 sucesos donde Dios bendice. Primero, bendice a los animales. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 21, y dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo:
fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. El segundo, bendiciones los humanos. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 28. Vamos a iniciar en el versículo 27 y dice, Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el tercer suceso fue el que leímos al inicio, que es Génesis capítulo 2, versículo 3, donde nos dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bendecir implica conferir plenitud, bienestar, gozo y propósito. Y en la Biblia, bendecir, del hebreo barak, significa literalmente hablar bien de, o conceder favor, o invocar el bien de Dios sobre alguien o algo. Pero en su uso más profundo, no se trata solo de palabras bonitas, sino de un acto divino que comunica vida, comunica plenitud, comunica una alegría que es perdurable. Bendecir es llenar la vida de sentido y también de la presencia de Dios. Hay Génesis capítulo 1, versículo 28, como leímos, dice que Dios bendijo al hombre y a la mujer dándoles propósitos. Le dio propósitos. Multiplicarse, dice, sojuzgar, señorear. Esos son los propósitos que le dio en la bendición que le hizo al hombre. No es una simple felicitación, sino una dotación de plenitud para el cumplimiento de su misión. En Números capítulo 6, versículo 24, en Números capítulo 6, versículo 24, ahí podemos ver la bendición sacerdotal. Y ahí declara lo siguiente, el número 6, 24. Dice, el Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Eterno te bendiga y te guarde. El bienestar que implica esta bendición no es solo físico, sino integral, que es paz, protección y una provisión divina. Entonces, las bendiciones de Dios traen gozo que trasciende toda circunstancia. Y lo podemos ver ahí en Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1,
Versículo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La persona bendecida se deleita en la ley de Dios. La persona bendecida prospera, no por lo externo, sino prospera por su conexión interna con Dios. Marcos capítulo 2, versículo 27, ahí nos dice que el sábado es un día bendecido para el ser humano. Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. En palabra de Jesús dice lo siguiente: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo, bueno, aquí hay, como siempre en la Biblia hay un asterisco, dice aquí equivale a sábado. Así que el sábado no fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Entonces vemos que no fue hecho para Dios, fue hecho para nosotros, como una fuente de refrigerio físico, una fuente emocional y espiritual. ¿Han notado que muchas veces nuestros días de descanso no son restauradores? Y acá me refiero a descansar en otro día que no sea sábado. A veces podemos descansar el domingo o otro día en la semana, pero a veces ese descanso no es restaurador. A lo mejor nos acostamos, nos levantamos y nos levantamos igual de cansados. El sábado es el único día conectado con una bendición directa de Dios, cuando lo apartamos como Él lo manda. Recibimos esa bendición única que se da en el día sábado, el día que Dios bendijo desde la creación. El sábado es una señal de la relación con Dios, y eso ha quedado confirmado en la ley, ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y comienza con la palabra acuérdate. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Y aquí Dios nos dice, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. El mandamiento del sábado podemos decir que apunta de regreso a la creación. No fue dado solo al pueblo de Israel, sino establecido desde la creación, mucho antes del Sinaí, cuando Dios entregó las tablas de la ley a Moisés. Y Éxodo capítulo 31, versículo 12, ahí nos revela claramente el sábado como señal eterna. Éxodo capítulo 31, versículo 12. Éxodo capítulo 31, versículo 12. Habló además el Eterno a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dios lo llama una señal perpetua entre Él y su pueblo. Es una marca de identidad espiritual para los que pertenecemos y confiamos en la provisión de Dios. Guardar el sábado no es solamente cumplir con el mandamiento. Guardar el sábado, que es una señal entre el pueblo y Dios, guardar el sábado es lealtad al Creador. En un mundo que ha olvidado a Dios, el sábado nos recuerda quién es nuestro Creador, quién es nuestro Redentor, quién es nuestro santificador. El cuarto mandamiento es una ley espiritual, con magníficos beneficios espirituales para quienes lo guardan y lo respetan. Pero ¿cómo debemos mantenerlo? ¿Cómo debemos mantenernos en día sábado? ¿Es simplemente descansar todo lo que hay que hacer para guardar el sábado como Dios lo dispuso? ¿Se trata solamente de eso? El sábado es más que descanso físico. El sábado es un encuentro con Dios. Y como observadores del sábado, valoramos profundamente este día santo, apartado por Dios desde la creación para nuestro bien. Sin embargo, debemos tener cuidado de no reducirlo a un simple día libre, un tiempo para dormir más, un tiempo para relajarse o desconectarse solamente de las rutinas
laborales. Aunque el descanso físico es parte del diseño del sábado, su propósito central es espiritual. No olvidemos que el sábado es un tiempo santificado, lo que significa que ha sido apartado para Dios. Es un día de detener nuestras obras y volver nuestra atención a las obras de Dios. Es un recordatorio semanal para adorar y caminar con nuestro Creador. El sábado no es para hacer nuestra propia voluntad, sino para buscar el deleite de Dios. Eso implica adoración, estudio, comunión espiritual, reflexión profunda, servicio y tiempo de calidad con quienes compartimos la fe. Hoy día tuvimos ese almuerzo ante los servicios, tanto damas como varones, que nos ayudan a enriquecer este día sábado, a compartir el día sábado, a crecer también espiritualmente, a madurar nuestra unidad en la iglesia. Si enfocamos el sábado solamente en el descanso físico, podríamos terminar descansando del mundo, pero no acercándonos a Dios. El sábado es una invitación semanal. ¿A qué? A redirigir el corazón, a redirigir nuestros pensamientos, a reflexionar en Dios, en los propósitos que Dios nos ha puesto, en el plan de salvación que Él tiene. ¿Estoy usando este día sábado solo para mí? ¿O lo estoy consagrando realmente a Dios? Hermanos, el sábado bien vivido no solo nos renueva físicamente, sino que transforma nuestro ser interior, dándonos visión, dándonos paz y, lo más importante, comunión con Dios y comunión entre los hermanos. Entonces, cuando observamos detenidamente los mandamientos e instrucciones del sábado, vemos que se enfatiza, podemos decir, otra dimensión, que es la de la adoración y el servicio espiritual. Las Escrituras aclaran que Dios se preocupa por nuestra salud. Pero el mandato del sábado no es solo una ley de salud por sí misma. Aunque hay beneficios para la salud por observarlo, también se obtienen beneficios similares, físicos, mentales y espirituales, al guardar cualquiera de los mandamientos de Dios. El día sábado, como día de reposo, sabemos que a veces el descanso y el sueño adecuado son necesarios todos los días, pero pasa a ser un beneficio secundario en el día de sábado, no su propósito principal. El sábado, si bien es un día de descanso, de reposo, es para dedicarlo a Dios. Siempre a veces me viene a la memoria, cuando hablo del día sábado, todos agendamos nuestras actividades, de lunes a domingo. El día lunes a tal hora hago tal cosa, en la mañana, en la tarde, el martes, el miércoles, agendamos. Cuando abro la agenda en el día sábado,
para agendar algo el día sábado está completamente ocupado. No tenemos nada que agendar porque ya está agendado por Dios. Es su día de reposo. Y nosotros tenemos que, así como cumplimos nuestra agenda en los otros días con los compromisos, el compromiso del sábado ya está agendado y debemos cumplirlo. Eso es ser leal con Dios. Dios no nos dio este día solo para dormir más, sino para santificarlo, es decir, apartarlo para Él. El énfasis no está en lo que dejamos de hacer en este día, sino en lo que hacemos en su lugar, que es adorar, reflexionar, como decíamos, estudiar la palabra, enseñar a nuestros hijos, tener comunión con los hermanos, meditar, orar y buscar a Dios en este día. El sábado es un tiempo sagrado, no simplemente un día libre. En Isaías capítulo 58 se nos exhorta a no hacer nuestra voluntad en su día santo, sino a llamarlo en este día delicia. Delicia, imagínense cómo lo muestra la Escritura. El día sábado es delicia y honrarlo. Esto nos muestra que el enfoque del sábado es algo relacional y espiritual, no simplemente físico o recreativo. Si bien es cierto que un cuerpo descansado nos ayuda a enfocarnos mejor en lo espiritual, entonces debemos preguntarnos, ¿estoy usando el sábado para encontrarme con Dios? ¿O me conformo con el beneficio físico, perdiendo de vista el propósito espiritual? El propósito del sábado es el rejuvenecimiento espiritual en el contexto de adorar a Dios, servirle a Él y servirle también a su pueblo. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Nos dice lo siguiente, en estos deberes cristianos: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Para nosotros que guardamos y respetamos el día sábado, es importante comprender el significado de descanso en su contexto. Un diccionario común da muchas definiciones para la palabra descanso. Asimismo, las palabras hebreas y griegas traducidas como descanso tienen diferentes significados. Y parte de la confusión es que cuando la palabra descanso se considera por sí sola y fuera de contexto, su principal asociación va en dirección con el descanso físico, la restauración de la energía y la fuerza de uno al abstenerse del esfuerzo y las actividades, incluso reposar y dormir. A todo eso está relacionado descanso cuando uno lo asocia solamente como una palabra sola y fuera de contexto. Pero descanso tiene otro significado que es importante que consideremos. El significado principal de descanso en relación con el sábado es detener, cesar
o terminar algo. El mandamiento del sábado es dejar de trabajar. En el sábado dice, ningún trabajo haréis. Como vimos al inicio del mensaje, la redacción, cuando Dios santificó el día de reposo al descansar, Él descansó. ¿De qué? De toda su obra. En otras palabras, cesó de toda su obra. Y el versículo 3, ahí de Génesis capítulo 2, aclara el significado, porque ahí dice, acabó Dios la obra que había hecho. ¿Y qué dice después? Y descansó de toda su obra. Entonces, nos dio el ejemplo de detener o terminar el trabajo creativo de los otros 6 días. Los otros 6 días podemos crear, trabajar, hacer nuestras actividades de trabajo normales. Pero el día sábado, el séptimo, reposamos, descansamos, cesamos nuestras actividades. Hebreos 4:10 muestra que nuestro descanso sabático tiene el mismo significado que el descanso original de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 10. Hebreos capítulo 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. A primera vista, podríamos imaginar a Dios cansado después de 6 días de creación. Como que si Él necesitara una pausa para recuperar fuerzas. Pero eso sería una visión nuestra, una visión humana. Y eso limita a Dios. Y en Isaías capítulo 40, versículo 28, vemos que Dios no se fatiga ni se cansa. Veamos Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el eterno, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no descansó por agotamiento, sino porque su obra había sido completada. Entonces, el término cesar o parar nos ayuda a entender que su reposo fue una cesación de actividad creativa, no de su poder ni de su presencia. Dios no se volvió pasivo ni ausente, sino que estableció un patrón espiritual para nosotros, detener nuestras obras para enfocarnos en las suyas. El séptimo día fue santificado no porque Dios lo necesitara, sino porque nosotros lo necesitamos. Nos recuerda que la vida no depende de nuestras obras, sino de la obra de Dios. Nos llama a confiar en Él. Nos llama en este día a adorarlo. Y también nos llama a vivir alineados con el propósito que Dios tiene
con nosotros. Cuando guardamos el sábado, no imitamos un descanso por cansancio, sino una pausa intencional para celebrar la creación, el gobierno de Dios sobre todo. Es un acto de fe y obediencia, no una necesidad física. Por eso, hermanos, el sábado no trata solo de no trabajar, sino de quién es Dios y cómo nos relacionamos con Él. Entonces, el descanso sabático no tiene nada que ver con si estamos cansados. He escuchado en algunas otras partes que en el día sábado a veces le llaman a algunas personas que tienen la enfermedad del sábado. Llega el sábado y tienen muchas enfermedades. Que les duele la cabeza, que les duele un brazo, que la pierna, una infinidad de justificaciones con enfermedad del sábado. Pero una vez que pasa el sábado, esas personas están sanas. Se les ve en otros lugares, disfrutando, pero para ir el sábado están enfermos. No trata de eso el sábado. Entonces, como les decía, el descanso sabático no tiene nada que ver con si estamos cansados. Lo importante a comprender es que el descanso del sábado ni siquiera es esencialmente nuestro descanso. Es principalmente el descanso de Dios. Entramos en su reposo para enfocarnos en Dios y en lo que ha hecho, está haciendo y también hará. El propósito que tiene Dios con todos nosotros. ¿Por qué es importante este énfasis y perspectiva? Porque no solo determinan nuestras actitudes sobre el sábado, sino que también guían todas nuestras decisiones sobre cómo usar nuestro tiempo en el sábado. Consideremos a los judíos de los días de Jesús. Guardaban ellos celosamente el día correcto, pero no dieron en el blanco espiritual. Estaban tan preocupados con sus definiciones exageradas de lo que constituye el trabajo que ya no miraban la verdadera observancia del sábado. Los fariseos legislaron 39 definiciones de trabajo para evitar el sábado. Algunos de ellos eran tan restrictivos que ya pasaban a ser, podríamos decir, ridículos. Entonces, mientras los judíos cumplieron con estas estipulaciones, ellos se sentían justos. Entonces es fácil para nosotros a veces ver las mentiras, pero debemos recordar que la inclinación natural dentro de cada mente humana, incluida la de cada uno de nosotros, es alejarse a obedecer a Dios. Esa es la inclinación normal del hombre. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. A veces nos sentimos desanimados.
A veces estamos enojados con nosotros mismos. Pero por eso no tenemos que castigar a Dios y no venir un sábado o no estar en el día sábado escuchando el mensaje de Dios. Dios nos ha dado un privilegio. Nos ha abierto el entendimiento. Nos hizo un llamamiento. Nos comprometimos con Él a ser leales con Él. Debemos de cumplir. Debemos de cumplir. Jesús enseñó que debemos hacer el bien en los días de reposo. Hay Marcos capítulo 3, versículo 4. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 4. Y les dijo, aquí Jesucristo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, dice. Pero ellos callaban. Lucas capítulo 6, versículo 6. Lucas capítulo 6, versículo 6. Y aquí vamos a ver el ejemplo del hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. No creían que en sábado podemos hacer el bien. Sí lo podemos hacer. Es parte también de lo que nos compete como cristianos. Hacer el bien, aún más a los de la fe. Ahora, las diversas expresiones del mandamiento del sábado son en la mayoría positivas. Fíjense que son observar, guardar, santificar, una santa convocación. Son todos elementos positivos. Por lo tanto, si tenemos estos mandamientos del sábado, que en su mayoría son positivos en este día, ¿deberíamos ser observadores del sábado estrictos? Si nos referimos a observadores del sábado celosos, sí, debemos ser estrictos con el sábado. Pero no debemos ser estrictos en el sentido farisaico, restrictivos y agobiantes en nuestro propio Talmud. Talmud es el libro que contiene
la tradición oral, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía de qué hacer y qué no hacer en este día. Por eso es importante la exhortación con respecto a la observancia espiritual y celosa del sábado. Necesitamos comprender y tener siempre presente el mandamiento del sábado. Porque una vez que lo hagamos, cosecharemos sus maravillosos beneficios. Y nosotros como guardadores del sábado, predicamos también con el ejemplo. Si decimos que guardamos el sábado y no nos congregamos el sábado o no atendemos el sábado, ¿cómo podemos entonces enseñar? ¿Cómo podemos entonces predicar? Hermanos, el sábado es verdaderamente maravilloso. Cuando venimos aquí el día sábado, descansamos de las actividades y preocupaciones de la semana. Nos renovamos espiritualmente, el compartir con los hermanos, entregándonos ánimos cada uno, el uno al otro. También es una oportunidad invaluable para pasar tiempo con Dios. Y como decía, con nuestros hermanos, con nuestra familia espiritual. Todo esto nos enriquece espiritualmente. Por eso, si nuestro único enfoque para el sábado es evitar hacer actividades físicas solamente, nos perderemos algunos de los beneficios espirituales que encontramos solamente en el día sábado, porque es un día bendecido. El cuarto mandamiento nos muestra que Dios quiere que seamos productivos y creativos durante 6 días para atender las responsabilidades relacionadas con el trabajo. Pero también Dios quiere que seamos productivos y creativos de otras maneras en el servicio espiritual en el día sábado. ¿Esto quiere decir menos esfuerzo en sábado? No necesariamente. No necesariamente. Adorar a Dios y prestar servicio espiritual a los demás en sábado también requiere cierto esfuerzo físico. Por ejemplo, se necesita esfuerzo, planificación y compromiso para prepararse y asistir a la iglesia. Algunos vienen de más lejos, tienen que levantarse un poco más temprano. Hay toda una organización y una preparación para asistir a la iglesia en día sábado. Los hermanos que están en sus casas, que se conectan desde lejos a los servicios, si bien ellos no se congregan físicamente, ¿cierto?, con más personas, están en sus casas y igualmente se preparan en este día. Yo he hablado con algunos de ellos y ellos para el día sábado se visten para sábado, con ropa formal para sábado, para presentarse ante Dios como corresponde. En nuestra sociedad actual tenemos medios de transporte modernos. Y al tener estos transportes modernos, a veces perdemos de vista el esfuerzo que nuestros hermanos hicieron en el pasado solo para asistir a la iglesia. A veces venimos, ¿cierto?, tomamos transporte o venimos en vehículos, los que tienen vehículo, y a veces no podemos perder de vista el esfuerzo que hacen algunos hermanos para asistir
a la iglesia. Sabemos de hermanos que a veces y que todavía tienen que hacer ese esfuerzo considerable para poder asistir a los servicios del sábado. Conocemos hermanos que viajan horas para llegar a los servicios. En algunos lugares, y sucede, y lo he visto, y lo sabemos ahí en misiones, hermanos van en moto a la iglesia. ¿Y una moto para cuántas personas es? Para 2 personas. Para una familia de 5. ¿Qué es lo que hacen? Que está a una distancia distante del salón y a una calle principal, toman a uno y lo van dejando y vuelve y toma a otro y lo deja en la calle principal para poder esperar el bus que los lleva cerca del salón. Y eso es habitual todos los sábados. ¿Ustedes creen que ellos se cuestionan ese transporte? No lo cuestionan. Para ellos es guardar y respetar el mandamiento de Dios. Entonces, también sabemos y está escrito en la Biblia que miembros de la iglesia primitiva caminaron muchos kilómetros en sábado para reunirse. A veces las comodidades nos hacen perder nuestro punto de vista. Tenemos a veces el privilegio de tener una congregación donde poder asistir en sábado. Privilegio que para algunos hermanos les encantaría tener, de estar todos los sábados reunidos. Cuando vamos a la Escritura, ahí con Jesucristo que habla con relación del día de reposo, Él presentó un escenario muy importante ahí a los intérpretes de la ley y a los fariseos, dándoles a entender que en ocasiones se puede gastar más energía en el día de reposo que en cualquier otro día. Y ahí lo vemos en Lucas capítulo 14, versículo 1. Lucas capítulo 14, versículo 1. Dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le echaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Hidrópico significa una persona con una acumulación anormal de líquidos en el cuerpo. Versículo 3 dice: entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Dios nos da la ley fundamental de que debemos descansar de nuestras actividades y responsabilidades normales relacionadas con el trabajo en el día de reposo y cómo actuar para adorarlo, cómo actuar para servirlo a Él y cómo actuar para servir a su pueblo. Sin embargo, Él no emitió podemos decir, una matriz compleja de actividades aceptables e inaceptables en el día de reposo. Su camino brinda a todos la oportunidad de aprender y ejercer el buen juicio en un día sábado. Por lo tanto, todos podemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a crecer al hacer del sábado
una delicia. Isaías capítulo 58, versículo 13, ahí en traducción de Palabra de Dios para Todos, nos dice lo siguiente. Todos podemos hacer el bien en este día. Nos dice lo siguiente, Isaías capítulo 58, versículo 13. Yo lo voy a leer en traducción de Palabra de Dios para Todos. No te apartes del día de descanso, ni hagas negocios en mi día santo. Llama al día descanso, día de alegría, día del santo del Señor y día de respeto. Respeta el día de descanso. No realices en él tus actividades normales, ni sigas tus intereses personales, ni tampoco hagas negocios ese día. Si así obedeces, entonces encontrarás alegría en el Señor. Un hermoso versículo en relación al día sábado. Hermanos, considerar el sábado desde la perspectiva del descanso físico, entonces, puede muy bien no dejar tiempo para el alimento espiritual, la adoración y el servicio. Entonces, la observancia del sábado debería enseñarnos a organizar nuestra semana alrededor del sábado. Ahora, esto no significa que debamos programar el sábado para recuperar el sueño perdido durante la semana. Por eso debemos tener pleno cuidado con los usos del tiempo del día de reposo. Vimos que el descanso sabático no necesariamente requiere estar quieto, pasivo o inactivo. Por supuesto, es agradable y sería ideal si gran parte del sábado sería un tiempo tranquilo y relajado, porque es más fácil para orar, es más fácil para estudiar y meditar en concentración libre de distracciones. Todos anhelamos eso, de tener el día sábado. Entonces es importante tener claro que no es el reposo lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es lo que hacemos con el tiempo en el día sábado. Es el tiempo de escuchar a Dios, meditar con Dios, hablar con Dios. Respetar el mandamiento del sábado nos ayuda a aplicar lo dicho por Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 25, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, mientras confiamos en que Él suplirá nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 25. Lo que debemos hacer siempre. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y en el versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, dice, estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, no es solamente decir que guardamos el sábado. Respetar el sábado va mucho más allá de descansar de nuestra obra física, haciendo las cosas que Dios nos pide en sábado. Seremos ejemplo para que quienes nos observan continuamente en la forma que respetamos a Dios en su día. Siempre habrá alguien que nos observa. Siempre hay alguien que nos está mirando lo que estamos haciendo. Y yo sé que cada uno de ustedes debe tener ejemplos en sus vidas donde personas se han acercado y le han preguntado: ¿qué haces tú en el día sábado? Que te veo salir de tu casa bien vestido. ¿Dónde vas? Siempre hay alguien que nos mira. ¿Y cuál será la respuesta nuestra? Le voy a decir: no, tengo un compromiso. Voy a una reunión. Voy a un seminario. ¿Cuál será nuestra respuesta? Voy a respetar el día sábado, porque el sábado es de Dios. Esa es nuestra respuesta sincera. No tenemos que buscarle arreglar la respuesta. Dios es sincero con nosotros. Seamos sinceros también con Dios. Recordemos entonces que el séptimo día es sábado, como dice el mandamiento, día de reposo, santo al Eterno. No le robemos al sábado. Es un tiempo santo y valioso. Dios no desea que el sábado sea una carga ni una rutina vacía. Él quiere que sea un deleite. Dios quiere que el sábado, y así lo hizo desde el comienzo de la creación, sea una bendición, un día diferente a todos los demás, porque está consagrado para Él. ¿Ha deseado usted alguna vez en la semana que llegue pronto el sábado? Quiero que llegue luego el sábado, porque me puedo acercar a Dios, puedo compartir con los hermanos. El sábado debe ser un día de gozo en la presencia de Dios, con no una obligación pesada, es una delicia estar en día sábado. Y cuando lo usamos solo para descansar físicamente, cumplir reglas o evitar tareas, perdemos su verdadera riqueza, la riqueza del sábado. Pero cuando lo dedicamos a adorar a Dios, a meditar en su palabra, a servir con amor y a fortalecer nuestra relación con Él, entonces el sábado se transforma en lo que fue diseñado. El sábado es un anticipo del reino de Dios. Vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir en armonía. Vivámoslos entonces con alegría, con gratitud, con reverencia. Recordemos siempre que el sábado fue instituido por Dios, no como una carga, sino como una bendición. Desde la creación, el séptimo día fue apartado, santificado y declarado un día especial. Dediquémoslos a Dios siempre, con un corazón dispuesto, y hallaremos ese deleite en este día, ese verdadero gozo
y paz y tranquilidad en un día bendecido por Dios. Para terminar con este mensaje lo quiero hacer con Salmo 95. Salmo 95, versículo 1 al 7. Salmo 95. Versículo 1. Venid, aclamemos alegremente al Eterno. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque el Eterno es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Eterno nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Queridos hermanos, sigamos disfrutando de este hermoso día de reposo, en unidad, en alegría, manteniendo la santidad de este día. Y no olvidemos orar siempre los unos por los otros. Buenas tardes, hermanos.